Buenos días. Hoy, 9 de junio del 2024, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, saludando a todos los hermanos que cada semana nos hacen el honor de oírnos y a todos los grupos a los que pertenezco. Desde McAllen, Texas, un servidor, Justino Ángel Montes de Oca, comenzamos con esta clase. Muy bien, el título es La promesa de Dios de preservación. Es la sesión 2. Y esto va muy ligado precisamente con el libro de Génesis. Capítulo 9. Vamos a ver los versículos que vamos a analizar. Como siempre, vamos a ver nuestra lección primero en español y después en inglés. En la versión inglesa, aunque traducida. Ya esperemos dentro de poco hacer una escuela dominical también en inglés, en atención a mi nacionalidad. Muy bien. Vamos a ver. Lo que sería la versión española dice: Dios prometió preservarlos. Ese es el título en español. Me parece mejor el título de la promesa de Dios de preservación. Además que la iglesia donde vamos se llama La Promesa, entonces es parte del equipo. Dios prometió preservarlos. La idea central: Dios prometió preservar su creación. Aplicación para la vida. No debe de sorprendernos que estamos expuestos a sufrir las catástrofes naturales donde quiera que vivamos los seres humanos. En los Estados Unidos tenemos una región en el medio oeste del país que llamamos el Callejón de los Tornados, que en este año han sido de un número increíble. Eso es el cambio climático. Las amenazas naturales incluyen desastres hidrológicos, inundaciones, tsunamis geológicos, movimientos sísmicos, volcánicos, sumideros, etc., e incendios que pueden consumir los bosques y hasta pueblos enteros, por ejemplo en California. Pero cuando un volcán o un tsunami barre con un pueblo, sabemos que hay más por venir. En tiempos recientes, el Centro para la Investigación sobre las Causas de los Desastres catalogó 6.873 catástrofes naturales en todo el mundo. CRED, que es la sigla del instituto, estimó que durante el periodo de investigación se perdieron casi 68,000 vidas. No obstante, la humanidad es persistente y vuelve a construir en el mismo lugar, aunque sea peligroso. Sí, hay veces que construyen juntito un monte que es factible que se deslave y después cuando se deslava, ¡ay! ¿Por qué no les dijeron? Bueno, pero ¿qué del creyente? El fiel sabe que las catástrofes son consecuencias predecibles de la maldición que Dios impuso sobre el mundo por causa del pecado. Vamos a ver que esto no es tan exacto como lo dice aquí, pero no pronostican su eliminación. Dios prometió no abandonar su creación. La versión española sí me parece un poco deficiente. Lo vamos a analizar y a ver en la versión inglesa y en el contexto de esta lección. Muy bien, en la versión inglesa dice: la Biblia se encuentra con la vida. ¿Puedes nombrar un nuevo comienzo en tu vida? ¿Un momento en el que empezaste de nuevo de alguna manera? Pues cuando vine aquí a este país, en lo personal. A veces surgen nuevos comienzos cuando nos mudamos a un lugar nuevo. Otros experimentan un nuevo comienzo después de graduarse de la universidad. Cuando se casan o aceptan un nuevo trabajo. Estos nuevos comienzos siempre traen emoción y anticipación. Otros nuevos comienzos no traen alegría. La muerte de un familiar, un matrimonio fallido, un diagnóstico médico inesperado o incluso un desastre natural pueden dejarnos tristes o desconcertados. En tales circunstancias, Dios nos dará la gracia de seguir adelante, incluso si no entendemos nuestras circunstancias. Tuve un pastor que a menudo decía que quería que nuestra iglesia fuera un lugar de nuevos comienzos. Quería que las personas que habían luchado en el camino, experimentando dolor o desilusión, o recibiendo el perdón de Dios por un pasado difícil, encontraran una congregación amorosa que los recibiera y los alentara en su nuevo viaje.
Así es mi iglesia. El libro de Génesis registra cómo Dios juzgó al mundo mediante un gran diluvio. Pero a través de Noé y su extensa familia, Dios preservó su creación y comenzó de nuevo. Las instrucciones de Dios a Noé refuerzan para nosotros el cuidado continuo de Dios por su creación. Reafirmó su pacto con la humanidad, afirmó el valor de la vida humana y prometió preservar su creación, como hasta ahorita lo ha hecho. Ahora, si vemos en su momento los posts, son el arco iris. El arco iris para el cristianismo judeo-cristiano, para la religión judeo-cristiana, es la representación del pacto de Dios con el hombre para la preservación de toda vida en este planeta. Los científicos han dicho que ya se han realizado en el mundo aproximadamente 7 extinciones. Hablan en su momento de excavaciones, etcétera, etcétera. Pero teológicamente esto demuestra que no es descabellado pensar que en un momento dado toda la humanidad puede estar en riesgo o puede desaparecer. Muy bien. Ya saben que yo la Biblia que utilizo es la de Nueva Versión Internacional, que es más contemporánea, en un lenguaje mejor y más entendible. Pero respeto las versiones que tengan. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Versículo 2: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Eso también se lo dijeron a Adán, ¿se acuerdan? Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo. Entonces, aquí vamos a ver en el post, pues, de que todos los animales, todos los alimentos que hay, pues fueron bendecidos por Dios y Dios los dio para consumo del hombre. Ya después puso una regla sobre algunos, pero en general, la generalidad es que todos. Con el cristianismo se quitaron esas vedas, entonces no tenemos nosotros esas limitantes que sí siguen y tienen el pueblo judío y otros que tratan de imitarlo, que no son ni judíos ni cristianos, sino todo lo contrario. Aquí voy a utilizar un poquito esta ilustración. Muy bien. Vamos a ver contexto. Diluvio. En el libro Creación, Edén y Diluvio de Marcelo Wall, editorial CLIE, los capítulos 6 a 9 son muy antiguos. Es un relato quiasmo, es decir, en forma de X. De acuerdo al relato, vemos en la imagen 7 días de espera, el inicio del divorcio, el inicio del diluvio, 7 del 4 al 10. 40 días cayó agua de lluvia, es del 7 del 11 al 17. 150 días subió el agua, del 18 al 24 del capítulo 7. Dios se acuerda de Noé. 150 días después baja el agua. 40 días se secan las aguas, 7 días de espera y por fin concluye el diluvio. Imaginen ustedes, de lo que vemos, pues prácticamente estamos viendo 300 días, pero con un aguacero brutal de más de, como lo dice en la primera lámina, de más de 40 días. Si ustedes
hacen el cálculo de cuántos mililitros cayeron en ese momento, pues es una situación increíble, es demasiado fuerte para que lo resista cualquier tierra. Fue en esta tierra, hasta el punto que no se veía un monte. Incluso el monte Everest quedó a 7 metros bajo el agua, que son más o menos 15 codos. El arca no quedó atascada en ningún lugar, por eso tenía 30 codos de alto. Esto es Génesis 6:15. Aquí es muy interesante porque el arca que hizo en su momento Noé estaba diseñada para ir al mar. Entonces era literalmente un barco para mar. ¿Cuánto tiempo se tardó, inclusive con las herramientas de aquel tiempo? Pues bastante tiempo. Muy bien, vamos a continuar. En el Génesis de Eridu, de los sumerios, la diosa Nintur y Nimá decidieron terminar con los humanos por lo molestos y el ruido que hacían. Enki le avisó a un humano que es de este final. Ese era Susubra, que significa vida de días prolongados. Era rey, sacerdote y vidente. Durante la tormenta, que duró 7 días, y logra salvarse, e hizo a los dioses un sacrificio de animales que había salvado, lo cual les agrada y le dieron una vida eterna. En el mito de Atarsis, babilónico, antiguo, los dioses Anuma y Emlin hicieron a dioses menores y Gigi para que trabajasen. Estos se rebelaron y crearon a los humanos, porque eran ruidosos, y los dioses se molestaron por eso. Mandaron un diluvio para exterminarlos. La diosa Enki aviasa a los humanos a través de Atrahasis, que significa gran sabio, para que construya un barco, convenciendo a las aves, ganado y bestias para que suban al barco. Al finalizar hace un sacrificio y le conceden una vida un poco menos que la de ellos, pero superior a la de los humanos. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses están molestos por lo rápido que se multiplicaban los humanos. La diosa Enki avisa a Utampishti, el cual destruye su casa y con el material que queda construye una nave en forma de cubo, con medidas idénticas, con 7 pisos por dentro, e introdujo a su familia y a muchos animales domésticos y salvajes. 7 días duró la tormenta y el barco se estancó en el monte Nisir, donde se quedaría, y 7 días hasta que se sacó el terreno. Le hace un banquete a los dioses y le conceden ser casi Dios, pero deben quedarse en las tierras mesopotámicas. Conclusión: el diluvio es un texto arcaico con una visión de varios miles de años atrás, no sabemos cuántos. Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y dieron origen a los gigantes. No sabemos cómo eran, pero aquí, como en su momento en la mitología griega, en la mitología romana, vemos que hubo una interconexión entre los humanos y entre los seres angelicales y los humanos, y quién sabe qué dio, qué resultado, qué seres dieron en ese momento. El diluvio tiene historias paralelas, pero es muy diferente a las que se conocían en Oriente Medio. Ya lo vimos. Las edades y genealogías son cadenas que unen a historias separadas por centurias. Es un lenguaje teológico, no es científico. Insisto, el Génesis no lo vean como un libro de ciencia, aunque tiene aspectos científicos, como vimos en la clase pasada, que se les recomiendo la repasen. Aquí vemos en su momento que desde el punto de vista teológico hubo un diluvio. Dios quería exterminar a todo lo que fuera en su momento humano por todas las perversiones y por todo lo que tenía. Ahora, en el libro de Edén a las Naciones de Fabián Darío Massa, libro digital,
del propio autor, nos dice que construida la barca se cerró la puerta y comenzó el diluvio, 7:16, Génesis. El arca comenzó a flotar, fue una inundación universal que reporta la Biblia y varias culturas. El diluvio comenzó cuando Noé tendría 600 años, 7:6 al 16. Para este autor hay este relato en 500 culturas, por lo que considera que sí sucedió en la realidad. No fue coincidencia, no fue un mito, no fue imaginación. Si está en 500 culturas diferentes, créanme, existió entonces. En la Biblia de Estudio de Apologética de Holman nos dice que el arca era un barcaza de 137 metros de largo por 23 metros de ancho, 450 por 75 pies, apta para navegar en el mar, con una capacidad de 39.650 metros cúbicos. La motivación del diluvio era de carácter moral. Dios castigaba el pecado y quería purificar la tierra. Noé no recibió la inmortalidad, pero preservó a su familia. La enseñanza de este relato es la obediencia de Noé a las palabras de Dios y la bendición eterna a la tierra y a la humanidad. Hay varias películas sobre Noé y hay varias obras de teatro también sobre Noé. Y en todas ellas se ve que todos lo tildaban de loco porque estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Y al final fue el único que sobrevivió con su familia de acuerdo al relato bíblico. Pacto con Noé, el segundo punto. En el libro Pactos Bíblicos de David Powson, editorial Anchor Recording, nos dice que la tierra estaba llena de violencia, alejada de Dios, sexo pervertido, los ángeles tenían sexo con mujeres humanas. No, si esos ángeles eran terribles. Aparecen de dichas uniones los gigantes, que no sabemos cómo eran, y entonces se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero encontró un hombre que fue justo, Noé, con 3 hijos y 3 nueras, y no los destruyó. Se construyó el arca y al salir el mundo había sido destruido y debía de empezarse de cero. Dios les prometió que ya no habría otro diluvio y que los preservaría. Y ese pacto existe actualmente. Porque hay hambre. Porque el hombre mismo no quiere compartir alimentos con otros seres humanos. El pacto fue hecho con toda la raza humana. Las estaciones, el sol, las lluvias continuarán de manera incondicional. Pero si hay hambre, es por el egoísmo de muy pocos y por la miseria de muchos. Dos cosas son muy claras. Primero, los animales podían ser usados para alimento a los humanos con una muerte adecuada. No debían comerlos con sangre, por lo que se debía drenarla antes. Vamos a explicar esto porque muchos, entre ellos los testigos de Jehová, la malinterpretan, no saben interpretar la Biblia. La vida humana es la vida humana es sagrada, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces el asesinato es un sacrilegio. Incluso puede existir la pena de muerte para los asesinos. Y con la teoría de la evolución no hay una diferencia entre animales y humanos. Les quita a estos su carácter de imagen divina, es decir, los convierte en animales superiores. En el libro Las Dispensaciones del reverendo José Daniel Corté, editorial del propio autor, nos dice que este pacto sería el inicio de la tercera dispensación o de la dispensación del gobierno humano, la cual tiene como bendiciones, primero, la preservación de la raza humana. Salvó a Noé y con él a toda la raza humana. Génesis 6 del 8 al 9. La segunda es oportunidad de tener un nuevo comienzo. Noé vino a ser el nuevo Adán, 9:1 a 3 al 7. 3. Una nueva oportunidad por parte de Dios. Isaías 1, 16 a 18. Los mandamientos en el pacto noético fueron, primero, la parte divina, que es del 9 del 8 al 10. Dios prometió cuando Noé ofreció el holocausto de gratitud
que no habrá más maldición sobre la tierra y no volverá a destruirse la tierra con otro diluvio. Como vimos en la versión española, la tierra, según el autor, estaba maldita, aún después del pacto noético, pero esto es falso, porque realmente Dios volvió a bendecir la tierra, fue un nuevo inicio, aunque destruyó todo en su momento para hacerlo, porque solamente encontró a Noé y a su familia dignos de seguir viviendo. Ese Dios del Antiguo Testamento es terrible. Bueno, aquí dice con otro diluvio, también confirma el orden de la naturaleza, 8:22, y estableció el gobierno humano, 9:6. La parte humana debía fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra, 9:1-7. Si le preguntan a Malthus, está equivocado Dios, pero no es cierto. Aquí dice que la misión del ser humano es llenar y poblar la tierra. Pero hay demasiada gente, demasiado pobre, porque no saben distribuir la riqueza y esta se concentra en muy pocas manos. 2:1. La siguiente, comer toda carne sin sangre, todo tipo de vegetales, 19:3-4, Hechos 15:20. Reitero, está mal interpretado lo que muchos creen, ¿no? Es que le tenemos que quitar la carne a la sangre a la carne. No, lo que habla aquí es que no pueden comerse las cosas vivas. Eso es lo que está diciendo. 3. Respetar la vida de los demás, 9:5. El primer asesino fue Caín. La señal del pacto fue el arco iris. 3. Perspectiva cabalística. En la Biblia cabalística de Kalach Centre nos dice que las líneas de comunicación metafísica entre el mundo superior e inferior fueron destruidas y el flujo de Dios a nuestro mundo fue cortado. Para restablecer un vínculo, Noah, es en hebreo, reconstruyó los cables metafísicos que corren a través de los mundos. Este concepto es el misterio detrás del altar que Noah construyó. En el versículo 1, Dios otorgó una bendición, tener hijos y enseñarles valores espirituales. Es el camino más poderoso para traer luz a nuestra vida y el planeta entero. Cada nueva alma es como una vela encendida en una habitación oscura. Para nueva luz disminuye, porque cada nueva luz disminuye la oscuridad para hacerla desaparecer en su momento por completo. Llénenla es llenarla de luz que se ocultó en el tiempo de la creación. Diseminar la cábala es como tener hijos, dando la sabiduría espiritual. Tenemos que ser faros de luz para todas las personas con las que nos encontremos. Y tomando la esencia del conocimiento cabalístico aquí, si lo comparamos con lo que sería la esencia del cristianismo, vemos que efectivamente, inclusive Jesucristo utilizó esta misma forma, es metafórica. Somos faro de luz para la humanidad. Debemos de educar y debemos de dar y debemos de enseñar y debemos de practicar valores. Si no lo hacemos, esta humanidad va a estar perdida y se va a rememorar el tiempo antes del diluvio. En René Nachman sobre la Torá, de editorial Breslov Research Institute, sobre el Bereshit, que es el Génesis, el versículo 2, cuando el hombre posee la imagen de Dios, todas las otras criaturas le temen, pero si monta en cólera, esa imagen lo abandona. Si ustedes se han visto cuando tienen ira, dejan de ser humanos y sale en su momento su naturaleza animal. Es lo que nos dice aquí este pensamiento. Y es la realidad. Porque cuando se tiene la ira, ya no se piensa, ya no se razona. Ya lo único es tratar de destruir la cosa que provocó la ira y ya. Pero eso no es nada humano y menos espiritual.
En el versículo 3, el comer la carne de animal elevan el alma del animal y efectúan una rectificación del mundo. Pero con el pecado de Adán cayó del estado puro. Lo mismo que los animales, al dejar Noé el arca, inició un nuevo proceso de rectificación. Los animales que sobrevivieron fueron considerados dignos y se permitió comer carne de ellos. Después de que Adán y Eva pecaron, Génesis desarrolla las primeras generaciones del 4 del 17 al 22. Vemos los comienzos de la industria humana y la propensión a la maldad. 1 al 15, 23 a 24. Luego el diluvio, y como Adán y su descendencia volvieron al polvo, el diluvio por la universalidad del pecado y de la muerte era un juicio justo de Dios, al buscar su extinción, pero también tuvo esperanza, y acude al rescate de su creación para un nuevo comienzo. Esto es el desglose, esto es lo que nos dice el autor de la imagen, que ya lo vimos que es mucho más profundo de lo que aquí nos está diciendo. En el desglose, Dios desea preservar su creación y le ratifica a Noé el mandato que le hizo a la primera pareja: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. 9:1. La ordenanza fueron las mismas, sus mandatos no cambian por culpa del pecado. Dios también modifica esos mandatos para su iglesia. 1 de Juan 2:7. Lo que se oyó desde el principio permanece entre nosotros. 2:24. Recordemos que Dios es inmutable. Entonces vemos que su lenguaje no cambia, porque precisamente, aún y pese a todo lo que sucedió, tiene esperanza en la humanidad. 3. El hombre seguirá siendo administrador del mundo, pero después del diluvio el temor acogería al reino animal. Versículo 2. La inocencia cae víctima del pecado. Un buen mayordomo tendrá que vivir consciente de sus tendencias pecaminosas de lastimar y explotar la creación. Pero no lo hacemos. Muchos creen que es lo mejor sacar petróleo y contaminar los mares, contaminar los suelos. Hay que hacer el famoso fracking, y con ello no importa que se destruya ni que se contamine el agua de los pueblos. ¿Para qué? Lo importante es sacar ganancias. Y eso demuestra que no son cristianos, que son literalmente buitres, que son bestias salvajes que buscan solamente el dinero y no les importa un reverendo comino lo que es la ecología o el cuidado de la naturaleza. Muchos, por ejemplo en México, explotaron y sobreexplotaron el famoso lago de Pátzcuaro y ahorita es un inmenso charco. ¿Y qué pasa? No le podemos echar la culpa a Dios, porque eso fue a ciencia y conciencia de la destrucción del ser humano. Lástima, era bonito antes cuando funcionaba. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Ya saben, la primera es de la versión española, la segunda es de la versión inglesa. ¿Has pasado por una catástrofe natural? Sí, recuerdo el huracán Emily en la isla Cozumel, y créanme, es espantoso estar en medio de uno de ellos. ¿Qué es lo más cerca que has estado de experimentar un desastre natural? No, ese. Además, en la Ciudad de México había los temblores, me tocó pasar el del 85 y hubo otros antes de 2012, entonces sí me tocó en ese momento experimentar lo que es un verdadero temblor. 2. ¿Por qué es importante confiar en que los propósitos de Dios se cumplirán? Porque nuestra esperanza escatológica. Si Él dijo que se preservaría la vida, confiamos en que así suceda. Pero lamentablemente nos puso como mayordomos de esa creación y no estamos respondiendo a esa misión. ¿Cómo se aplica hoy a nuestras vidas el mandamiento de ser fructífico y multiplicarse? Bueno,
En la fisiología es natural, cuando hay una unión de un hombre y una mujer, pues que tengan hijos, es algo natural. Pero también hay otra forma. Si por la naturaleza no se pueden tener hijos, créanme, hay mucha gente, aquí en Estados Unidos se llama foster care o hogares de acogida, que necesita realmente que alguien les dé una oportunidad de tener una familia. Y eso sería similar, o a veces hasta más noble, que tener hijos de manera biológica. Si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Muy bien, vamos a continuar. Como siempre he dicho, si a ustedes les queda el saco, discúlpenme, pero es lo que dice la palabra. Y doctos en ella, yo no son palabras mías, salvo algunas cosas. Génesis 9 del 4 al 7. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. De eso es lo que menos se aplica, y más en tiempos de guerra. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, esa multiplicación es a través de ¿qué? De sexo. Sí, Dios dijo que tengan sexo. Dios no quiere el celibato. Ese es un mito de algunos amargados que creen que ser célibe es lo espiritual, pero no. Aquí no dice eso, porque básicamente pide de que nos multipliquemos y llenemos la tierra. En el post dice: después Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, hay unos que abusan, pero bueno, es otra cosa. Contexto. Comer carne sin sangre. De acuerdo a la Biblia de Estudio Apologética, el propósito de esa prohibición era reafirmar el valor de la vida, ya que la sangre representa la fuerza vital en el Medio Oriente de aquella época, Levítico 17:14, 19:26. Y Dios es el único que tiene derecho sobre la vida y la muerte. Pero para los cristianos no hay tal prohibición. Lo que sí hacen sectas como los Testigos de Jehová. Por eso prohíben comer carne con sangre y hacerse transfusiones. ¿Por qué? Por una interpretación literal. No saben hacer hermenéutica, son fanáticos. De acuerdo al pedir cuentas, de acuerdo al libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, ediciones Kairos y otras, en los versículos 5 y 6 se incluye una demanda con el verbo darash, pedir cuentas, y consiste en que Dios buscaría al que derramara sangre. A éste lo perseguirá hasta porque considera que la vida no valía nada. Eso es un lema de Guanajuato. La vida es santa, y el que atente contra ella deberá de contender contra el autor de esta. Incluso se extendió al reino animal. Podría comerse la carne, pero no la sangre. Levítico 17:10 a 12. La humana ni siquiera podía derramarse. Ya explicamos el contexto. Pedir cuenta, seguimos. Si lo hace, serían tan responsables como Caín. Refleja el principio del talión, conocido como ojo por ojo, diente por diente. Levítico 24, del 16 al 22. Entonces, toda vida humana, animal, vegetal, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, cualquier matanza, destrucción o homicidio es una usurpación de su señorío sobre aquellos que le pertenecen. Y es más grave respecto al ser humano, porque es imagen de Dios, y el atentado contra la vida humana es un atentado contra Dios.
Eso en el mundo cristiano. En el judío la han interpretado de otra forma. Ya yo no puedo decir, no le entiendo. 6. Visión cabalística. En la Biblia cabalística, Dios advierte a Noaj, refiriéndose al versículo 6, sobre el derramamiento de sangre y el asesinato. Este es solo matar a sangre fría. También lo cometemos cuando avergonzamos o humillamos a los demás en público o privado, haciendo que la sangre corra a su rostro por vergüenza. Es más radical la interpretación. Y aquí hay muchos que les encanta matar a sus semejantes, destruirlos, humillarlos. ¿Por qué? Porque no respetan a los otros seres humanos. Se creen superiores, se creen dioses. Pero en la realidad son simples transgresores de la voluntad de concordia que dictó Dios. Se puede matar al cuerpo y al carácter de una persona. Lo debemos evitar y pensar que no debemos lastimarlos de ninguna forma, aunque pensemos que son fuertes. Lo cual versa mucho con la realidad actual. Aquí una persona popular es la que humilla a los demás, cuando la realidad demuestra que cada vez deja de ser menos humano. Si reflexionamos, podemos ver que a veces hemos humillado a otras personas o los asesinamos espiritualmente. Pero debemos de corregir nuestras injusticias y buscar eliminar el odio del corazón colectivo de la humanidad. Si usted odia a sus semejantes por situación de raza, de orientación sexual, etcétera, etcétera, usted es simple y llanamente alguien que busca asesinarlos, física y espiritualmente, de acuerdo al pensamiento cabalístico. En el libro de Bebe Nachmin, el versículo 4 se refiere a comer carne de un animal aún vivo, ubicado similar a un asesinato, 9:5, pues son el mismo concepto. Entonces, no se refiere a comer carne, a comer en su momento la sangre por sí sola, sino se refiere a querer comerse vivo en su momento a un animal. A eso se refiere. Y esto incluso de acuerdo a la interpretación cabalística. Si los cabalísticas lo consideran de esta forma, y como ya dijimos, para el cristiano no hay ninguna limitación, lo que dicen los testigos de Jehová es literalmente una tontería. Los animales tienen almas y chispas de santidad que deben ser elevados por el faenado kosher, y si lo come a un vivo impide que el alma y la chispa sean elevadas, y lo mismo pasa con el ser humano. Por eso la teoría yuxtapone los dos conceptos. Desglose. Después del diluvio, Dios permitió que el reino animal sirviera de alimento a la humanidad, con algunas restricciones. El hombre le estaba prohibido comer carne con sangre. No dice por qué, ya lo entendimos. Por ser Dios dueño y mantiene su mandato firme. Luego le da a su pueblo más mandatos, Levíticos 11. En Medio Oriente sangre y vida son sinónimos, y se creía que si se ingería su existencia, Dios es quien da la vida, entonces la sangre se derramaría sobre la tierra. Ya explicamos el verdadero contexto. 2. El diluvio no barrió con la violencia, y se preveía que aumentaría el odio, crimen, celos, venganza, y más acciones inducidas por la pasión desenfrenada. Prohíbe que el hombre derrame sangre de otro hombre, versículo 7. Aquí Dios previene el pecado de la retribución. Más violencia genera más violencia. Y esto solo sucede en el ser humano. Muchos animales solamente matan por comida, pero en cambio el ser humano a veces mata por placer. No debe tomar el hombre en sus manos la justicia, la venganza o el odio. Como cristianos debemos recordar que toda venganza pertenece a Dios, Deuteronomio 32:35, Romanos 12:19, Hebreos 10:30.
Por lo tanto, la sangre humana es valiosa, por eso debemos colaborar con Dios para preservar la vida de nuestros semejantes. Y sí, incluso donarla si tenemos las aptitudes físicas para hacerlo. No está prohibido. No le crean a esos ritos en su momento míticos que solamente hacen malas interpretaciones. Sí, me refiero a los testigos de Jehová. Pregunta 3. ¿Cómo la venganza o la envidia frustran el propósito de Dios en el creyente? Cuando vemos a hermanos o hermanas chismeando, literalmente cortando con sus bocas el prestigio de las otras personas por su odio, por su envidia, no son cristianos. Quítense esa idea. No creen en Dios. Ellos se sienten tan perfectos que no miran que al humillar a seres semejantes, lo único que hacen es corroborar que la naturaleza pecaminosa priva sobre la naturaleza espiritual. El ser carnal es el que domina al ser espiritual y este casi está extinto. ¿Cómo te anima la promesa del arco iris de Dios en tu caminar cristiano? Me emociona porque es en su momento la promesa de que no va a haber otra inundación que destruye todo. Sin embargo, no dice nada, como lo dice después en Apocalipsis, de que con fuego, y como también lo dice la apocalíptica judía, de que el mundo será arrasado por el fuego. Bueno, muy bien. Este tema es muy delicado y sí me interesa que tengan mucha atención. Si algo no lo entienden, con todo gusto estoy para servirles. Yo tengo mis sitios donde se publica de manera abierta y no tengo ningún problema con que se comuniquen conmigo y discutamos. Génesis 9 del 8 al 13. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, versículo 9, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto, versículo 11, con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. No dijo que vayamos a ser exterminados por otra cosa, pero por lo menos por un diluvio no. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. 13. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. El arco iris, entonces, para el mundo judeo-cristiano, es una señal de pacto con Dios. Pero es su sentido teológico. No le den otra connotación, por favor, teológicamente. Si hay un grupo que lo utiliza como bandera, etc., eso no es un sentido teológico. Lo decidieron utilizar y ya, porque para ellos no tiene nada de teológico. Pero no por eso nosotros nos vamos a destruir, a rasgar las vestiduras y poner ceniza en la cabeza. ¡Ay! No tiene nada que ver. En el post vemos lo que es un arco iris. Si algún día tienen ustedes oportunidad de ir a Hawái, es donde he visto los mejores arcoíris y a veces hasta dobles de todo el mundo. Contexto: arcoíris en el sentido teológico. En el Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia, de varios autores, editores
T. Lockman III y otros, nos dice que es un fenómeno atmosférico sorprendentemente bello. Es un arco de colores que exhibe el espectro y que aparece ocasionalmente al final de una tormenta, cuando el sol irrumpe entre las nubes. En la Biblia adopta una potente fuerza simbólica. Empieza al terminar el diluvio, después de que las aguas se retiran y Noé y su familia ponen el pie en tierra firme. Dios confirma su relación de pacto con ellos, pasando a ser una señal del pacto, versículo 12, entre Dios y Noé. Epitomiza la nueva relación entre los seres humanos y su Creador. QU, diagonal baja, ET, es la palabra hebrea para arcoíris, pero es similar a la de un arco militar. Es como si Dios tomara el arma que utiliza para destruir a sus criaturas y la colgó en el cielo. Esa es la interpretación teológica. Los humanos, al ver un arco iris, deben estar tranquilos porque ya no habrá otro diluvio, versículo 16. El propósito es antroformismo, calmar el miedo de los humanos. Ezequiel narra cómo Dios se apareció en medio de un resplandor semejante a un arco iris. Tal es el aspecto de la gloria del Señor, Ezequiel 1:28. En Apocalipsis aparece 2 veces. En 4:3, una teofanía en el trono divino, Juan ve que alrededor del trono hay un arco iris, que se asemeja a una esmeralda. En 10:1 se asocia con una figura angelical que bajaba del cielo en una nube y un arco iris rodeaba su cabeza. Aquí se hace alusión al nuevo pacto con Noé y la idea de la gracia de Dios en medio de su juicio, un tema recurrente en el libro de Apocalipsis. En la visión cabalística, en la Biblia cabalística, Dios hizo un pacto con la humanidad, versículo 9, de no volver a destruir al mundo, y más importante que sus cláusulas es que necesitamos la luz del Creador en nuestras vidas si queremos alcanzar la verdadera transformación personal y global. Nuestro ego, que ellos lo consideran como que es Satanás, nos hace creer que vivimos en un mundo sin Dios y que solo nosotros somos los arquitectos y creadores de nuestra buena fortuna. Esa es la ilusión falsa y vacía, por mucho que impregne la mentalidad de nuestros tiempos. En el versículo 11, el poder divino intrínseco del agua se perdió después del diluvio, y nuestro trabajo espiritual es restablecer el agua de nuestro planeta y a nuestros cuerpos físicos a su estado primordial, y reflexionar en estos versículos. Se logra esto. Cada ojo y oído que lo hacen inician la rehabilitación para que pueda volver a tener el poder de sanar, rejuvenecer y regenerar las células del cuerpo y el alma. Eso también sería una explicación de por qué, de acuerdo a la Biblia, los antiguos vivían 600, 800 o 1000 años. Quizás sus aguas eran mucho más que simple líquido que ahorita conocemos. El arco iris es un código que se refiere a las 7 sefirot, o dimensiones celestiales, que influyen directamente dentro de nuestra dimensión física. Son chakras, son centros de energía desde la columna hasta la corona y de la cabeza. 7 notas musicales en una escala, 7 continentes, 7 mares, 7 días de la semana, y así sucesivamente. Nuestro mundo representa la refracción de este único rayo de luz en toda la variedad de colores que constituye la creación. Desglose. La comunidad LGBTQ usa el arco iris para identificarse. Y es su decisión. No se lo podemos ni debemos prohibir. ¿Por qué? Porque esa es su interpretación del mundo, es una interpretación de su grupo. Si usted va y quiere romper en su momento las banderas arcoíris, porque usted
de su momento es Dios y quiere destruir a todo ese grupo como lo intentó Hitler y otros locos del mundo, eso no es cristiano. Para el autor ignoró la promesa que va vinculada con el arco iris. El propósito teológico era como recuerdo de su juicio y de su gracia, pues nunca más inundaría más el mundo con un diluvio. El arco es la señal del pacto y debemos comprender su significado teológico como señal de no exterminio de la humanidad. Versículo 11. Dios es nuestro ayudador y no debemos temer lo que puede hacer el hombre. Hebreos 13, 5 a 6. Sin embargo, el mayordomo y muchos cristianos conservadores quieren destruir este mundo. Quieren inundarlo de gasolina. Quieren que fluya el petróleo a manos llenas. Y que con eso se destruya el medio ambiente. Vamos a ver las preguntas. Insisto, si a alguien le quedó el saco, se lo acomode. Preguntas. 4. ¿Cómo aplico las promesas de Dios más allá de mi situación personal? Diario debemos agradecerle que vivimos. ¿Cuántos seres humanos conocemos o no en este instante ya no están? Y es angustiante ver cómo el hombre destruye al hombre en guerras inútiles muchas veces. ¿Qué revela Dios acerca de sí mismo a través de este pacto? Que nos ama, pero también nos recuerda el por qué destruyó al mundo en el diluvio. 5. ¿Ves alguna señal que indique la promesa de Dios para ti? Bueno, en lo personal, para mí la señal más hermosa es que nos ha permitido estar aquí en este país, ya como ciudadano, junto con mi esposa, que también me permitió traerla. Y eso para mí es una señal del amor de Dios. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos demostrar que valoramos a todos los seres humanos? No quererlos matar, no querer murmurar de ellos, no chismear de ellos, porque eso lo único que hace es demostrar que somos más cerca de los animales y de las bestias que de seres civilizados. No puede haber un espíritu en una boca inmunda. Vamos ahora a leer nuestro acostumbrado texto final. Todos, Génesis 9:16. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Génesis 9:16. Vamos, como siempre, a dar nuestra última oración. Amantísimo Padre, estamos ante tu presencia, glorificándote, porque pese a que era justo que desaparecieras a toda la forma viviente en el tiempo anterior al diluvio, viste la justicia de Noé y su familia, y entonces le diste otra oportunidad a la humanidad. Y aquí no es un mito, sino fue una realidad que se reflejó en todas las culturas, a lo largo y a lo ancho del mundo y en todos los continentes. Entonces, Padre, te pedimos que sigas conservando ese pacto, pero también te pedimos que nos des sabiduría para poder verdaderamente ser mayordomos de la creación. No podemos seguir destruyéndolas. No podemos, para buscar más ganancias, destruir el aire, destruir los ríos, destruir el agua potable. Todo en su momento se traduce para algunos en dinero, pero tú lo que quieres es el equilibrio que nos permita seguir teniendo este mundo. Todo esto te lo pedimos
en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.